FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en Radio La RR. Bueno, de la firma de los acuerdos de paz. No, ahí estamos, nuevamente. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com. Hoy es 16 de enero del 2025. Un día como hoy, pero hace 33 años, se firmaban los acuerdos de paz del conflicto armado entre la guerrilla y la Fuerza Armada, los subversivos y el Estado. En fin, una larga historia que se quiere borrar, que se dice que no hubo razón realmente, que fue por gusto, en otras palabras, para que se pueda comprender. Hay mucha tela que cortar sobre esto. Hay muchos hijos de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dieron paso a una nueva generación en el país. Dieron paso también a la democracia en El Salvador. Se crearon muchísimas instituciones, de las cuales hasta ahora siguen cumpliendo muy bien su trabajo. Sean bienvenidos, soy Francisco Gómez, qué bueno estar con todos ustedes. Hoy tenemos una transmisión especial, como lo anunciamos en nuestras redes sociales. Está con nosotros Ramiro Navas y el doctor Rubén Zamora en esta oportunidad. Y un servidor, somos tres generaciones completamente diferentes en derredor de la firma de los acuerdos de paz o del conflicto armado en nuestro país o la famosa guerra de El Salvador, que ha sido ejemplo de muchas cosas, hasta para la firma de los acuerdos de paz. Le damos la bienvenida a Ramiro Navas. Ramiro, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Zamora. Qué gusto estar en esta conmemoración tan importante para nuestro país, haciendo un análisis siempre vigente y siempre necesario sobre los acuerdos de paz. Doctor Rubén Zamora, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado para estar con Ramiro y contigo, Francisco, y poder platicar de cosas que pareciera que están prohibidas ahora en nuestra época, en nuestra política, ¿no? Pero que son quizás un tesoro más grande. Decía que somos tres generaciones las que estamos acá reunidos. Un actor directo dentro del conflicto armado y de los acuerdos de paz. Un servidor, hijo del conflicto armado completamente. Yo he nacido en 1980, por lo tanto, en el inicio de la guerra. Ramiro, 1994, pero él es hijo de la posguerra, de la generación que realmente están al frente en nuestro país y que tienen que seguir escribiendo la historia. Rubén, un poco el contexto, ¿cómo se llega a la firma de los acuerdos de paz hace 33 años, un día como hoy, cuando ustedes llegaban victoriosos desde México, el castillo de Chapultepec, pasaban entre San Marcos y San Salvador en el famoso Cristo de la Paz, que se sigue conmemorando ahí muchas fechas importantes? Pero el contexto, ¿cómo se llega hasta la firma de los acuerdos de paz, Rubén? Mira, yo diría que para ponerle así históricamente, el papel, creo yo,
yo te diría una cosa. Nuestra historia se caracteriza por la violencia. Todo el siglo XIX, allí tuvía guerra prácticamente a cada rato. Y luego, lo que continúa también hubo mucha violencia. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo en nuestra historia hay momentos en que los salvadoreños fuimos nación. Es decir, un conjunto que decía esto debería hacerse. Y aquí hay dos, y son los dos más grandes en toda nuestra historia, en nuestros 200 años. Uno, la independencia, y otro, los acuerdos de paz. Hay otros puntos, hay puntos muy buenos y que hubo, pero cuando El Salvador se dio lo que éramos salvadoreños todos, independientes de todo otra cosa. Eso creo yo que son esos dos puntos. Un país unido, independencia. Que nuestra primera la declaración de la independencia lo dice, ahí lo pone ahí. Dice que hay que hacer la independencia ya porque si no el pueblo la va a hacer. O sea, el pueblo ya estaba levantado en 1821. Y luego, en los acuerdos de paz, es la expresión de nuevo de que todos éramos salvadoreños y lo expresamos incluso que en medio de un proceso histórico que era de pelearse los partidos políticos. Los partidos políticos, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? El día en que vienen los acuerdos de paz al país, ese fue el día pues que ellos vinieron, firmaron en México, pero aquí los vinieron, apareció los que habían hecho los firmantes, los acuerdos de ambos bandos, ¿verdad? Y por otra parte, pues entonces allí el país se vio. Y quizás lo que yo siempre recuerdo es ese día que en las noches o allí había dos grandes concentraciones de salvadoreños. Unos en una plaza y el otro en la otra, en las dos plazas del centro. ¿Ya? En uno estaban llamados por el gobierno y el partido Arena, que era el partido conservador, y en el otro estaba por el FMLN, que era el de la guerrilla. Y en medio de eso hay un momento en que aparecen yo estaba ahí presente, ¿verdad? en el punto de los de la guerrilla, pues de los que podrían decir de demócrata y toda esa gente de izquierda y comunista y lo que fuera, no importaba. Allí que vinieron como 5 diferentes altos, dirigentes de Arena, a pedir que querían venir a saludar al pueblo. Eso, me acuerdo que los que estaban para entrar a los que estábamos arriba, ¿verdad? Entonces allí no los dejaban pasar, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta, dije, Dios mío, esto es lo grande de este país. Bajé y dije, no, ellos pueden pasar. Y subieron y hablaron. Y después de eso, un rato para allá. Y en ambos casos fueron dura y fuertemente aplaudidos todos los que ahí estaban. Ahí no hubo diferencia de política. No es que se murió allí, no, pero es el momento en que se siente que uno es país, que uno sí, somos hermanos, ¿ves? Y por eso es tan importante los acuerdos de paz. Ramiro, usted nace un año después de la firma de los acuerdos de paz. Pero ¿qué le ha contado la historia de los acuerdos de paz? ¿En qué momento usted conoció de ellos?
Bueno, en mi caso, Francisco, que he tenido el privilegio, tengo que decir, de haber crecido en una familia donde este era un tema presente, siempre se nos enseñó que el país en el que vivimos, el país en el que crecimos, es heredero, es producto no solo de los acuerdos, sino también de una larga historia, como mencionaba el doctor Zamora, que sí está marcada por la violencia, pero también está marcada por un espíritu del pueblo salvadoreño de buscar siempre una vida mejor. El Salvador, y quizás esto lo comparte con sus hermanos pueblos centroamericanos, somos pueblos que marcados por una búsqueda de la dignidad, pero también bastante golpeados por actores externos que han visto en nuestro territorio una oportunidad, quizás por ser relativamente territorios pequeños, la oportunidad para convertir estas tierras en lugares donde puedan implementar un modelo que les permita obtener recursos de nosotros, etc. Somos un territorio sometido a colonias, lo estuvimos con respecto a España formalmente desde la fundación de nuestra república. Ahora hay una relación casi colonial, casi de dependencia, bueno, de dependencia casi colonial, mejor dicho, con los Estados Unidos. Pero hemos sabido convertir eso en relaciones constructivas, y eso ha sido en buena parte por esta historia de lucha. Entonces a mí me fue educado eso, y estoy seguro que a la gran mayoría de personas de mi generación también, estén o no estén involucradas en política. Entonces el análisis es ese. No podemos obviar, aunque ahora se pretenda decir que los acuerdos fueron una farsa, que fue un arreglo que tenían unos cuantos. Lo cierto es que para quienes tuvimos el privilegio de no vivir el conflicto armado, sí que vivimos el país que quedó después. No se puede hacer ningún análisis sin entender que los orígenes que llevaron, o las causas que originaron la guerra en este país, fueron la profunda desigualdad económica, condiciones de pobreza para la inmensa mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas, un enorme desequilibrio entre lo urbano y lo rural, aparte de una condición de desigualdad política, de persecución, de represión. Eso hizo posible el conflicto armado en los 80, los sucesos que antecedieron al conflicto en los 60 y 70, los fraudes electorales, etc. Y lamentablemente, lo que para mi generación fue aquello que leímos en los libros o que nos contaron nuestros padres y abuelos de por qué se había dado una guerra en El Salvador, hoy tristemente estas mismas palabras empiezan a salir en los periódicos, empiezan a salir en las conversaciones, y justo por eso es importante seguir hablando sobre los acuerdos de paz. Doctor Zamora, ¿qué contenían, pero así, a grosso modo, los acuerdos de paz? O sea, ¿qué eran los acuerdos? ¿A qué acuerdos se llegaron? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que ponerlos en su puesto. O sea, los acuerdos de paz no son una revolución, sino que es un momento histórico entre los que por 12 años se estaban matando, Fuerza Armada contra guerrilla, y llevándose una buena parte del pueblo, y del pueblo pobre, más pobre, ¿verdad? Todo eso cambiaba, y cambiaba totalmente. Como tú lo señalaste al principio, abriendo la puerta para poder entrar a construir la democracia. Entonces, pero eso se hizo no por una revolución, sino por un compromiso de los que habían estado peleando por 12 años. ¿Por qué? Porque el pueblo lo estaba pidiendo. Por todas partes ya se hablaba. Yo me recuerdo, yo me vine después de que tuve que salir del país, me vine los últimos 3 años, y yo me di cuenta cómo yo pasaba prácticamente toda la semana explicando qué era una
acuerdo político de los dos. Primero la gente me decía, usted está loco, ¿cómo vamos a exponer militares con guerrilleros? No, en media hora se matan ellos. Esa era la cosa. Y la gente no lo concebía. Entonces empezábamos a platicar a las organizaciones populares sobre todo, y no se diga de clase media, universidad y todo, que no era esto y por qué si esto era necesario. Eso lo digo porque a veces se creyó que los acuerdos de paz eran el fin del mundo para vivir en el cielo, y no lo era. Muy bien lo dijiste tú, Francisco. Abrió la puerta, señaló el camino y empezamos a caminar. Y ahora nos quieren cerrar la puerta. Ese es un poco para decir. Ahora, contenido, yo lo resumo. Es una cosa muy grande, ¿no? Este es el acuerdo, ¿no? Los acuerdos de paz. Eso es prácticamente un pequeño digno libro, ¿ya? Ahí hay un montón de cosas, pero yo diría que lo central era lo siguiente. Y esto para mí es quizás lo más importante de los acuerdos de paz. Nuestro país vivió desde 1931 un planteamiento básico de cómo se podía este país tener, pues, que no se estuvieran matando como había sido todo el periodo antes. Y eso lo inventó, lo puso y lo empezó a hacer un dictador, Martínez, que es el que logra plantear y empieza a hacer que aquí, dice él, solo puede haber democracia y paz. No decía democracia, paz, y por lo tanto desarrollo, si aquí la oligarquía y la Fuerza Armada se ponen de acuerdo. Y él hace el pacto fundamental de lo que por 60 años en nuestro país tuvo la política, la vida política. Eso es algo importante que no se ha señalado, y yo lo señalo mucho. Entonces empezó todo eso, pero eso era falso. Eso no era la base para la paz y el desarrollo, era la base. Terminó cuando quebrado todo eso. 1960, ahí empieza la ruptura de la alianza que había sido por 50 años entre la oligarquía y las fuerzas armadas. ¿Pero por qué? Porque era una inutilidad. El pueblo no parecía para nada en eso, sino que el pueblo estaba nada más recibiendo lo que le daban, y lo que le daban de golpes también. ¿Ya? Entonces estaba por eso, pero ahí empieza a quebrarse y se quebró. ¿Y eso por qué? Porque por un lado apareció un grupo en la guerrilla que dijeron: si aquí ya no se puede, si las elecciones simplemente los partidos terminamos siendo, yo estaba en un partido, entonces terminamos saliéndonos de las elecciones, porque ya no se podía. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada, la policía, el partido del gobierno era el que hacía lo que quería con las elecciones. Ese cambio era una parte entonces que reventó. Y por otra parte también, al interior de la Fuerza Armada, hubo un proceso que no se ha estudiado muy bien en nuestro país. Y es el estudio que dentro de la Fuerza Armada hubo un movimiento de que decían: miren, ya no podemos seguir esto, aquí hay que hacer cambios.
y empezó a poner cambios. 1961 y 62, ahí está el primer planteamiento de la Fuerza Armada directamente al pueblo salvadoreño, diciéndole, nosotros somos los que nos debemos de poner a cambiar esto, y poniendo cosas que tenían una cosa. Eso fue lo que rompió la alianza que había entre la oligarquía y la Fuerza Armada. Y ahí es donde empieza la gran crisis en el 60. Y ahí va pasando y pasando. Y en vez de subir la democracia, se va para atrás y para atrás con cada elección. Y por eso entonces apareció la guerra. Ese es el cuadro. Y frente a eso viene y hay un cambio. No, eso no vale. Y entonces, ¿qué es lo que plantea? Que para mí son 4 cosas fundamentales. La primera, aquí hay que separar lo que se llama la desmilitarización de la vida política. ¿Ya? El país, la Fuerza Armada está para defender el territorio del país, si lo quieren, si se lo quieren quitar. Eso es el punto que incluso obligó a que los acuerdos de paz hizo un cambio de la Constitución, uno de los cambios más importantes. Y la policía, que era lo que el ejército controlaba totalmente, oficialmente, la policía se le quitó a la Fuerza Armada para que fuera una policía que hoy se llama, o continúa llamándose, policía civil. ¿Ya? Es decir, ustedes son los armados, los militares, nadie dijo que no, tienen que defender, estar listos para defender al país, pero tener a la gente en el orden y en las, que no los estén matando ni robando, eso le toca a los civiles. Ese es lo primero, que es fundamental. Lo segundo, ¿verdad? Para lograr eso, se plantearon sustanciales reformas al órgano judicial, por un lado, y al órgano ejecutivo. Y ahí quiero señalar ya un olvido que hubo. No se le dijo nada al otro órgano central del país, que es la Asamblea Legislativa. No se le tocó. Un error del caso, que aquí fue un acuerdo, y en los acuerdos no uno puede lo que uno quiere, sino buscar una salida que pueda ser posible de un problema que venía de 12 años de guerra. Pero ahí empieza, pero fíjense bien que a dónde se hicieron los cambios más grandes en el Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo los cambios más grandes que ahí se acordaron fueron con la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque había habido incluso para todo esto un golpe que se dio de la Fuerza Armada de la juventud militar. O sea, lo que aquí tenemos que ver es que la juventud militar preparó lo que después de 12 años se logró hacer después de habernos matado para entender cómo es. Lo tercero es que crea instituciones nuevas. No hay en el país un momento en que no se crearon instituciones para mantener que la Fuerza Armada no se metiera como estaba controlando la política, y ella controlaba el poder ejecutivo, y desde allí a la Asamblea y a los jueces. O sea, para quitar eso que era el problema central, entonces aquí tenemos pues que crearon pues lo que nunca habíamos tenido, que el respeto de los derechos humanos de todos los salvadoreños era algo
que tenía que tener su propio pueblo. Y ahí se creó, pues, es una parte de la Constitución, no solo para que dijera el nombre, sino para que hubiera un aparato que era el encargado de hacerse cargo de que los acuerdos, que los, dijéramos, todos estos derechos de los que El Salvador había firmado en todos los documentos del mundo, ¿verdad? Eso se hacía realidad. ¿Ves? Una tercera cosa que hizo, ¿verdad? Que le hicieron entrada a las elecciones, a un cambio, no de los partidos políticos, porque ni lo voltearon a ver los acuerdos de paz, sino el instrumento central de una democracia como la que tenemos y que es la constitucional, que son cuando el pueblo es el que dice a quién quiere, y al mismo tiempo metieron un nuevo instrumento para que se pudiera, que el gobierno fuera visto por el pueblo, que es lo que realmente estaba haciendo con el dinero que le quitaba el pueblo, pues, a través de todo. Esos creo yo que son los puntos principales. O sea, tenemos una solución y apertura de democracia, y por eso lo llamamos así, a los acuerdos de paz. Muy centrada en separar ya claramente, poner en su puesto a la Fuerza Armada, que es indispensable, sí, pero dentro de su campo, y darle al pueblo y a toda la vida política una instrumentalización para poder armar lo que la democracia requiere. Eso es lo que yo diría que sería eso. Ramiro, los libros, he estado este año quizás mucho con eso. Los libros de texto que le enseñaron a usted del conflicto armado, ya que usted es hijo de la posguerra. Sí, no, bueno, creo que hay un consenso, o hubo un consenso aquí en El Salvador, de que los acuerdos de paz eran una fecha importante. Creo que para quienes vivieron el conflicto, quienes vivieron las etapas previas al conflicto, y hay mucha gente que creyó que nunca iba a ver la luz al final del túnel, que, como ha dicho el doctor Zamora, creían impensable que pudiera siquiera haber una mesa en la que de un lado hubiera representantes del gobierno y del otro lado hubiera representantes de la insurgencia. Entonces, para toda esa gente, haber logrado una salida negociada del conflicto, obviamente fue un momento especial para sus vidas, no solo para la historia del país. Entonces, eso se reflejó en la manera en la que le fue transmitido a las generaciones posteriores. Yo sí recuerdo y tengo como muy claramente que sí era una fecha importante, ¿no? Y además, y hay que decirlo también, obedece a que de alguna manera existió también no una disputa, pero sí un interés tanto de los gobiernos de la época, cuando yo estaba en primaria gobernaba el Partido de Arena, y de la izquierda ya incorporada legalmente, también para reivindicar su versión y su lectura sobre los acuerdos de paz. Yo crecí sabiendo que, por ejemplo, el presidente Cristiani era el presidente de la paz, que el doctor Calderón Sola era el presidente de la reconstrucción, y todo eso estaba ordenado bajo los códigos del conflicto y de los acuerdos. Y por supuesto, por su parte, el FMLN como partido, que su épica característica tradicional alrededor de la guerra también se transfirió a la épica de los acuerdos de paz. Entonces, creo que sí crecimos con una idea de respeto de los acuerdos, pero esto nos lleva también a decir cómo se está viendo ahora, ¿no? Es evidente que hay un esfuerzo por reescribir la historia, o sea, no solo dejar de hablar de los acuerdos,
que yo estoy seguro que ahora no va a haber ningún tipo de conmemoración del gobierno ni nada por el estilo. No solo no mencionarlo, sino además cambiar el cassette y dinamitar aquello que con lo que nosotros crecimos. ¿Y qué es lo que se confronta aquí? Mi generación, la generación que creció después de los acuerdos de paz, en el país después de los acuerdos, es bien fácil agarrarse a ese estribillo que dicen ahora, que es bien común, que dicen, ¿y cuál paz? ¿Y cuál paz llegó después de los acuerdos? Los acuerdos no sirvieron para nada porque después, en los 90, fue la época, empezó la peor violencia social en el país. Y eso, uno no puede ser insensible, no puede tener esa falta de empatía. Es evidente que hubo una situación de violencia social crítica en el país, que se empezó a agudizar en los 90, que se extendió por todos los 2000, por el 2010. Y que los salvadoreños y salvadoreñas no vivimos efectivamente en paz después de los acuerdos. Eso es cierto. Ahora bien, tenemos que entender que la función política de los acuerdos de Chapultepec no era y no podía ser generar una paz completa y decir, bueno, firmamos este asunto y ahora todo el mundo va a vivir armoniosamente en su casa y sus refrigeradoras van a tener comida. No era posible, sino que, como bien se ha dicho aquí, el espíritu de los acuerdos era garantizar que las problemáticas sociales, económicas, políticas se pudieran dirimir en el ámbito de las instituciones y no a través de la confrontación armada. Y eso es un avance importante. Entonces, que si hubo paz en El Salvador después de los acuerdos, evidentemente no ha habido una situación de paz, pero no es por los acuerdos. En todo caso será porque no hubo voluntad política posterior para dirimir aquellas razones que originaron el conflicto armado, que es la desigualdad económica, la pobreza, la exclusión social. Entonces, a modo de sintetizar esto, la violencia social que vivió El Salvador después de los acuerdos de paz no es producto de un fallo de los acuerdos, es producto de haber fallado en asumir la voluntad política de atender todos los otros aspectos que no pudieron ser incorporados en los acuerdos. Los acuerdos incorporan, como decía el doctor Zamora, incorporan el componente político, el componente institucional, que era fundamental, la desmilitarización, la salida negociada, o sea, llevar la política del campo de batalla armado al campo de las instituciones, pero no abordaron la parte social y la parte económica. Eso difiere el criterio según de quién se le pregunte. Hay quienes dicen es lo que le faltó a los acuerdos, hay quienes dicen no cabía eso en los acuerdos de paz porque de otra manera no hubiera sido posible la salida negociada. Pero independientemente, los gobiernos después del 92 y los partidos que estuvieron no solo en el gobierno, sino que tuvieron toda forma de representación, porque eso es bien fácil además solo decir, bueno, los gobiernos de Arena, los gobiernos del Frente, pero también había otras fuerzas políticas que podían asumir un poco más de la responsabilidad. Y me quiero extender nada más un poquito más, Francisco, en decir, este intento ahora de borrar, de dinamitar el legado de los acuerdos no es casual, no es intencional. Ya el doctor Zamora se refería a esta idea de, yo le llamaría la Pax Martinista. ¿Cómo Hernández Martínez entendía la paz? Este acuerdo entre, cuando la oligarquía y la Fuerza Armada estén a gusto, va a haber paz, porque ya no va a haber nadie que altere el orden. Estamos volviendo a esa Pax Martinista. Es la paz dictatorial. Que bueno, ahora, como no hay paz para el pueblo salvadoreño, la única manera es garantizar que la Fuerza Armada y un nuevo poder económico que se está pretendiendo instalar en el país tengan este acuerdo. Y estamos volviendo a una militarización implícita del Estado. Entonces, todos aquellos elementos que con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanta sangre derramada, se lograron a través de los acuerdos de paz, ahora se están revirtiendo de una manera escandalosa y que no han tenido la necesidad de anunciarlo con bombo y platillo, pues, pero una vez más la Fuerza Armada ocupa un papel importante en la toma de las decisiones. La narrativa, la semiótica de imagen de este gobierno es exaltar a los cuerpos militares, incluso la Policía Nacional Civil
como institución, uno no puede descartar que hay todavía una gran cantidad de buenos elementos ahí. No es una cuestión contra los agentes de la policía, ni siquiera contra sus mandos medios, pero hay una política sistemática de volver a suprimir la parte civil de la policía y regresarla a los instrumentos de represión que fueron en los años 60, 70, doctrinas similares a las de la Policía Nacional, la Policía de Hacienda. Hay gente interesada en esto y hay una cooptación de las instituciones. Entonces, todo aquello que nos llevó al conflicto armado, hay otra vez indicios, luces de que se está generando. Es totalmente intencional este esfuerzo sistemático de borrar el legado de los acuerdos, y por eso creo yo que es muy necesario, muy patriota, seguir insistiendo, no solo en esta fecha. Esta fecha es conmemorativa, pero al final es recordar por qué fue un logro que el conflicto terminara de una manera negociada y por qué sigue haciendo falta atender las causas estructurales que nos llevaron a una guerra, y el espíritu de los acuerdos de paz, que fue de poner las diferencias incluso entre quienes estaban en bandos totalmente contrarios y centrarse en una agenda para el avance del país. En contexto de lo que dice Ramiro, doctor, a 33 años, ¿a dónde se quedaron los acuerdos de paz? ¿Realmente los han desaparecido? Mira, ahorita como instrumento del Estado está sellado. No solo, como tú lo dijiste, dice, no, esos los acuerdos, olvídese de eso, sino que eso, como lo dijo el señor Bukele cuando era presidente de la República, ¿verdad? Fue un engaño, fue un engaño, lo dijo públicamente. Eso es una cosa mala. Y si usted ve la política de destruir instituciones que generaron los acuerdos de paz, es lo primero que ha hecho el gobierno actual. Eso es así, pero mire, eso tenemos que entenderlo, que cuando los acuerdos de paz no eran decir aquí en la puerta, camine por aquí, pero no lo estaba llevando. Y ahí sí yo creo que nosotros como sociedad civil tenemos que asumir, ¿ah? No solo un gobierno que no quería los acuerdos de paz. ¿Ah? ¿Por qué? Porque casi la mayoría de las cosas que se consiguieron y se aceptaron, lo proponían del lado que ya no era solo de la guerrilla, sino de todo un montón de gente que nos habíamos empezado ya a unir para decir, no, pero es que aquí está el problema, ayuden y todo, y eso se discutió mucho y se lograba. Pero eso entonces ya no se pudo hacer. Y creo yo que por un lado la guerrilla, pues pasar de ser guerrilla a ser un partido político no es abrir una puerta para entrar no, es una cosa compleja, porque hay que cambiar estructura y todo eso, por supuesto, para al FMLN le tomaba que eso era su principal trabajo. Y entonces no hacía ya un papel o empujar de, por ejemplo, lo que pasó con un punto fundamental de los acuerdos de paz que le dedican como 2 páginas, ¿ah? Que era COPAS, que es decir, en el fondo COPAS es decirle, la sociedad civil tiene un papel importante y permanente para ver que el gobierno haga lo que aquí estamos haciendo. Allí vinieron debilidades, por ejemplo. El acuerdo de paz decía que el gobierno tenía que decirle a aceptar lo que COPAS le propusiera, que los cambios que aquí se habían aceptado, COPAS tenía que decir sí, así son, y proponer COPAS
de qué manera la ley, a través de las leyes, porque todo es a través de las leyes, tenía que hacerse. Todo ahí es donde se pierde la fuerza. Entonces, aquí hay una responsabilidad de todo nuestro, porque no estábamos acostumbrados, nunca habíamos tenido un acuerdo de paz en la historia de nuestro país. Eso hay que verlo, ¿verdad? Había tanto problema, ¿verdad?, que había que resolver y que no se había resolvido durante los acuerdos, ¿verdad? Que entonces estaba, por ejemplo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues, con todos los miles de salvadoreños y salvadoreñas que están diciendo, miren, ¿por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué esto? Y por los otros diciendo también a mí me quitaron la guerrilla y todo eso. Todo ese problema que es en todos los fines de una guerra, que no es victoria de ninguno de las dos partes. Y eso ha pasado en Europa, del mundo, cuando se ha dado, ¿verdad? Ese problema, por ejemplo, en nuestro país fue un desastre. Sacamos el problema de, bueno, aquí es imposible ponerse a juzgar a todo el mundo, porque hay que empezar a los miles de soldados y a los miles, ¿y de dónde están los? Esto no tiene sentido y no va a resolver nada. Para eso está que hay una cosa que la Constitución establece. Hay que poder perdón de la Constitucional, no el perdón y olvido que decía el presidente Bukele, perdón, el presidente cristiano, ¿verdad?, sino eso. Esa era la buscar. Y se produjo y se empezó a hacer. Y 10 meses después, una ley que había sido de que eso había que hacer, o sea, que hacía eso, que decía, no, mire, aquí no se puede pues, o sea, meter preso y para considerar a todo el mundo, a los miles, esto no. Los que mandaron las cosas feas de uno y de otro bando sí tienen que responder. Eso sí quedó. ¿Para qué? Para ellos no había. Pero que 10 meses después, esa ley que lo aprobó la Asamblea Legislativa por unanimidad, o sea, no hubo nadie en contra de esa ley, y empezó a hablar poquito, pero empezó, ¿verdad? Eso 10 meses después vino el mismo presidente cristiano que había firmado como presidente, decir, sí, hay que hacer la primera ley de perdones. El mismo ley de cristiano y dijo, no, aquí hay que perder, no hay que poder llevar mal a nadie que lo hizo durante todo el periodo. Ahí tomó la cosa. Y vino la segunda ley, 10 meses después, donde ya, por más que peleamos, más que los de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, los de la Constitución, ¿verdad?, decían, no, eso no puede ser, eso no se puede hacer, y se peleó, pasamos peleando como con 3 o 4 años, hasta que de nuevo se volvió a volver lo que ahora sí hay, pero ya no tiene sentido, o sea, ya no se le da la importancia que había dado al principio a esa ley que decía, sí, no se puede tratar a todo el mundo, pero si los que ordenaron todas esas matanzas que se hicieron, y allí llegaban cosas también contra el teléfono. Por ejemplo, el problema de la matada de alcaldes que hacían errores graves, que eso tenían que responder quienes los mataron. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de por qué
ahora estamos en esto. Muy bien lo has dicho tú. Aquí no es culpa de los acuerdos de paz. Aquí es. Eso es como que usted me diga que la revolución de la democracia en Francia, cuando fue la revolución, es la culpa, ¿verdad?, de que después eso se volviera a cambiar todo y Francia pasó 100 años más con reyes. Y por todo, hay casi Nicaragua. Cuando Nicaragua vota la más larga dictadura de Centroamérica, que fue la familia de los famosos, porque ya iban a segunda clase. Ya, esos que los canales, todos apoyábamos al sandinismo, pues. Y el sandinismo empezó bien, empezaron a trabajar con el pueblo, a que la gente empezara a aprender a leer, la gran mayoría de los nicaragüenses, todo eso. Entonces, eso, miren ahora en lo que está, en una de las más brutales dictaduras, que ya no tiene ni sentido, porque ya la agarró con las iglesias, con todo el que se le ponía enfrente. Eso mismo pasó en Europa. Eso mismo ha pasado en Estados Unidos, perdónenme que se lo diga. Las elecciones ahora en Estados Unidos dependen no de los ciudadanos, dependen del que le tiene más millones que le dan. ¿Y quiénes le dan los millones más? Ahora a un partido, a los republicanos se los dan los grandes. Bueno, el hombre más grande, millonario, ahora es el segundo, parece, del gobierno norteamericano. O sea, ese tipo de cosas es lo que no tuvimos la capacidad de saber que podía pasarnos a nosotros. Y creo que nos está pasando en este tiempo. Pero se puede salir de ahí. No creo que ahora sea volver otra vez a la guerra. Así como el señor actual presidente, el que está en la presidencia, quiere él hacerlo todo, allá no es una alianza de la Fuerza Armada. Lo que está haciendo es comprar a la Fuerza Armada dándole dinero y cosas, ¿verdad?, para que se porten bien y hagan lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Y no lo contrario que le decía los acuerdos de paz. La Fuerza Armada tiene que ir a hacer su papel constitucional. Ahora, Ramiro, su generación y la generación siguiente, ¿le importan los acuerdos de paz? Yo creo que la respuesta corta, simple y triste es que no. Y en esa respuesta corta hay un montón de lecturas, de análisis que se podrían hacer. Y el principal es en qué hemos fallado como sociedad para que las generaciones posteriores no tengan el mayor interés en uno de los acontecimientos más importantes, más valiosos, más bellos y a la vez más trágicos. Y buena parte es porque nuestra cultura política falló en transmitir cuál era la trascendencia de un momento como este. Y todavía, digamos, mi generación, que somos los que nacimos en los 90, principios de los 90, finales de los 80, que todavía alcanzamos a ver esa sociedad. Viene una generación posterior que yo me atrevería a decir que no solo no le van a importar los acuerdos, sino que además los que se lleguen a enterar los van a ver con desdén. Porque esto es lo que se les está planteando. Entonces, pero no quiero dejar de insistir. Hay un interés sistemático en enterrar el legado de los acuerdos. ¿Por qué? Porque no les conviene a la gente que tiene el poder actualmente. No le conviene que digamos, primero, que las condiciones de desigualdad económica y política generan violencia y generan reacción. Porque no les conviene que digamos que empoderar a los aparatos militares y represivos, coercitivos del Estado puede generar una serie de abusos y violaciones de derechos humanos. Porque no les conviene que digamos
que los fraudes electorales anulan la legitimidad del gobierno. Entonces, obviamente, cuando se señalan todas estas cosas, un gobierno que no tiene características democráticas, que no tiene una finalidad verdaderamente de desarrollo social, de un modelo de avance de nuestro proyecto de sociedad, sino que lo que pretenden es cooptar el Estado para enriquecerse ellos mismos, naturalmente ven una amenaza cuando uno habla de los acuerdos de paz. Y por eso, perdón, doctor, creo que es relevante, además, que podamos hacer este traslado generacional de toda esta memoria, ¿no? Cuando se desarrolla la guerra en el país y los momentos previos a la guerra, los actores de ese momento también tenían una conciencia de los momentos previos de los que venía el país, que hubo una insurrección campesina en el 32, que hubo un alzamiento de brazos caídos en el 44, que fue el fin de esta dictadura del martinato. No fue el fin del ciclo de las dictaduras militares, pero sí fue quizás yo me atrevería a decir que el golpe, o más bien la huelga del 44 y el golpe del 79 fueron las salidas de gobiernos militares con mayor participación popular. Entonces, ese legado tiene que venirse transfiriendo, y para quienes participaron en ese proceso, como el doctor Zamora, como otras personas, algunos ya no están ni siquiera en el país y han tenido que salir precisamente por esta situación que se vive actualmente, ¿no? Entonces, es una responsabilidad ética y una responsabilidad histórica seguir hablando, no solo sobre los acuerdos por ser la fecha, sino sobre el espíritu de los acuerdos de paz, y sobre ese legado que mientras más pretendan borrarlo, más hay que insistir en él. Doctor, ya para ir finalizando, ¿cuál es el sentido de querer borrar los acuerdos de paz? En decir de que el conflicto armado fue por gusto, que no sirvió de nada, que todo está igual. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿en qué les afecta o les beneficia? Es que ellos no quieren eso. Sí, como hemos estado diciendo, los acuerdos de paz fueron la apertura de la democracia en el país, que no teníamos anteriormente, y que cada vez más se iba cerrando, ¿verdad?, en términos de participación, de que haya verdadera democracia, respeto a los derechos humanos y a las libertades de la sociedad, ¿verdad? Eso se estaba quebrando ya. Eso es lo primero. Ellos los que están en el gobierno ahora, están cerrando. Si hemos tenido todo un periodo ya que va ya más de 6 años, ¿verdad?, de precisamente de eso, de destruir. Entonces, esto para el gobierno actual es pecado. Entonces tiene que no puede vivir esto. No puede vivir esto. Lo que los acuerdos de paz buscaban y proponían. Que va a ser igual y que hay que ir al todo, no, pero al espíritu de la comunidad, ese es diferente. O sea, un gobernante que en 5 años se hace de un montón de millones de dólares, no le va a gustar. Una democracia que le puede preguntar, ¿y usted de dónde va a sacar ese dinero? No solo es un señor, es ya un grupo que está tratando de formarse un nuevo grupo por encima de todos los demás otros grupos económicos. Eso es. Pero incluso con una especie de percepción o de ilusión que no solo es nacional. El fenómeno de lo que están haciendo en El Salvador, en el gobierno de El Salvador, se quiere llevar a Honduras, y ya se fundó el partido que tiene el mismo nombre de El Salvador. Aquí, ¿verdad?, es que está en el gobierno, solo que allá dice de Honduras, ¿verdad? Y en Costa Rica también se está tratando de hacer eso a través de eso. Que logren a saber
lo logren, no sé. Pero ya hay una visión que hay que tomarla por. Bueno, perfecto. El tiempo nos ha consumido. Hoy tuvimos esta emisión especial, pero cuestiones de logística. Hemos comenzado más temprano de lo acostumbrado, pero siempre cumplimos con el tiempo mínimo establecido para la entrevista. Doctor José Rubén Zamora. Ah, no, Rubén Ignacio. ¿Por qué dije José Rubén? Siempre me confundo. Zamora Rivas, por quererme lucir de que me podía completo. Gracias por dejarnos platicar con usted y dar la memoria histórica a El Salvador, a las nuevas generaciones y lo más difícil, aquellos que sí vivieron el conflicto armado, pero están aceptando de que hay que olvidarlo. Gracias, doctor. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos hayan oído y visto, ¿verdad? Estamos tratando de empujar la democracia. Bueno, Ramiro Navas, gracias. Hoy cambiamos de día con motivo de la conmemoración 33 de los acuerdos de paz. Gracias, Ramiro. No, gracias, Francisco, y gracias a la radio, a la RR, por abrir estos canales para seguir profundizando en los temas que verdaderamente importan. Un honor haber compartido este programa especial con el doctor Zamora. No es secreto mi admiración. Ahí a veces bromeamos, yo le digo que cuando yo nací él estaba en lo mejor de la campaña. No tengo ningún sonrojo en decir que este país fuera diferente si ese resultado hubiera sido distinto, pero yo sé que aquí que el doctor sigue dando la lucha y aquí seguimos los demás. Habemos en las nuevas generaciones personas dispuestas a seguir, a tomar la batuta y a seguir dando la batalla por la democracia. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta oportunidad. Los invito a que continúen con la RR, radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.